Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo conversatorio exclusivo para afiliados y pensionados de AFP Capital. Mi nombre es Sofía Herrera y hoy los acompañaré durante esta conversación donde abordaremos temáticas relacionadas a lo que ha ocurrido durante los primeros 7 meses en cuanto a las inversiones y cuáles son las perspectivas de cara al resto del año 2025. Para ello me acompaña Carlos Milla, gerente de renta fija de AFP Capital. ¿Cómo estás, Carlos? Antes de iniciar, queremos invitar a las personas que hoy día están conectadas a que nos hagan llegar las distintas preguntas, dudas, inquietudes que tengan a lo largo de esta transmisión. Para eso contamos con un chat en vivo y las iremos revisando al final de esta conversación. A su vez, aquellas que no alcancemos a recibir o a resolver en vivo serán abordadas posteriormente por el equipo de servicios de AFP Capital. Carlos, ¿te parece que vayamos directo al tema que hoy nos convoca? Sí, La pregunta que queremos resolver es, ya han transcurrido los primeros 7 meses del año, entonces nos gustaría entender cuáles han sido los resultados de los multifondos en ese periodo, pero también, y tal como lo hemos venido transmitiendo en los distintos espacios que realizamos en FP Capital, en nuestros conversatorios, en nuestros streaming, sabemos que estas inversiones hay que mirarlas en el largo plazo. Entonces, también nos gustaría poder revisar efectivamente cuáles han sido sus resultados desde la mirada de los 3, los 5, los 7 y los 10 años. en relación con las rentabilidades, en lo que va del año tenemos muy buenas noticias para nuestros afiliados, ya que todos los multifondos presentan retornos positivos al cierre de julio, lo cual es muy importante considerando que este ha sido un año donde hemos tenido volatilidad en los mercados financieros. Este buen desempeño se explica por buenos resultados en general en todos los activos que componen los portafolios, así que estamos muy contentos de poder entregar estas rentabilidades a nuestros afiliados. Como siempre, más importante que el resultado de un año en particular es el resultado de los multifondos en el largo plazo. Nosotros siempre enfatizamos en la importancia del largo plazo y siempre estamos preocupados de esa mirada en AFP Capital. Entonces, nos interesa ver bien esa rentabilidad, ya que en ese horizonte de plazo uno tiene que evaluar las inversiones previsionales. Estas deben ser evaluadas en horizontes largos de tiempo. Y en esta lámina vemos buenos resultados que han tenido los fondos para los distintos periodos, tanto para este año como 3, 5, 7, y también lo más importante, 10 años donde hay varios fondos que presentan rentabilidades superiores al 100%. En relación con el resto del sistema, nuestros resultados en comparación con la competencia, así como en AFP Capital estamos siempre preocupados del largo plazo en la mirada de rentabilidades de los multifondos, también nos interesa que estas rentabilidades sean competitivas en distintos periodos de tiempo y que no ocurra que 1 o 2 años nos va bien, pero después pasan 3, 4 años y tenemos malos resultados. Entonces, en ese sentido, un aspecto en el cual estamos siempre enfocados es en mantener una buena consistencia en los resultados. Este concepto lo visualizamos en la lámina, donde para distintos periodos de tiempo que incluye el año en curso o year to date, 1, 3, 5, 7 y 10 años, vemos los distintos rankings promedio de todos los fondos de las distintas administradoras de pensiones. Cada color representa a una AFP y AFP Capital es la línea más gruesa azul que se ve en la lámina. Entonces, en el cuadro que aparece azul, en la parte superior del gráfico, se encierran los 3 primeros lugares en cada uno de estos periodos y vemos cómo AFP Capital en todos los periodos, en toda esta vista de distintos periodos de largo plazo, estamos dentro de ese cuadro, incluso siendo siempre o primeros o segundo lugar. Si se fijan, ninguna otra AFP logra estar en los 3 primeros lugares en todos los periodos. Esta consistencia de resultados es algo muy importante para nosotros y es parte de la oferta de valor que entregamos a nuestros afiliados. Relacionado con lo anterior, otro tema que se ha instalado en la opinión pública es que todas las AFP rentan lo mismo. Si bien es cierto que no se producen grandes diferencias en un año en particular, cuando vamos acumulando estas diferencias, efectivamente esto logra tener una magnitud bastante considerable en algunos periodos de tiempo. Entonces, en la lámina
lo que mostramos es una tabla con la diferencia en plata, digamos, en pesos, de un afiliado con un sueldo imponible, de una renta imponible de en torno a 1 millón de pesos y con 50 millones acumulados a julio del año 2015 en su cuenta obligatoria. Entonces, los números verdes y rojos muestran lo que hubiese ganado o perdido en AFP Capital versus el resto de las alternativas de mercado disponibles. Las ganancias y pérdidas consideran también, y esto es importante, lo pagado en comisiones en las distintas alternativas. Entonces, si el número es verde, quiere decir que gana más en AFP Capital. Si el número es rojo, hubiese ganado más en otra alternativa, considerando también las comisiones que se pagan en cada una de estas alternativas. Dos mensajes para destacar acá que son bien importantes. Primero, los resultados que AFP Capital ha tenido los últimos 10 años nos permiten ser una de las mejores alternativas para multiplicar y hacer crecer el ahorro previsional de las personas. Y lo segundo es que si bien el precio es un atributo importante, a medida que las personas van teniendo un monto ahorrado mayor, la rentabilidad pasa a ser el atributo más importante. Importante, sin duda, la información que nos entregas, Carlos, y desde esa misma vereda mucho se habla en relación a cuáles son los instrumentos de inversión más rentables para las personas en la actualidad. Y aquí es importante, creo yo, que podamos responderle a quienes nos acompañan si efectivamente los multifondos son un instrumento o un vehículo de inversión rentable. Efectivamente, los multifondos son, creemos, una buena alternativa. Por ejemplo, en la siguiente lámina se muestran los desempeños de los 5 multifondos de AFP Capital en líneas verdes en los últimos 10 años y se comparan con un depósito a plazo a 90 días, que es la línea azul que va en la parte inferior del gráfico, y con el desempeño de la UF, que es la línea roja. Entonces, vemos que a pesar de que los multifondos presentan una mayor volatilidad, tienen movimientos importantes en los distintos, en el tiempo, se aprecia como los 5 multifondos han sido superiores a los depósitos a plazo y han crecido más que la inflación en un periodo de 10 años. Esto nos hace nuevamente reforzar la mirada de largo plazo en aspectos como la rentabilidad de los ahorros provisionales. Muy buena noticia entonces y por lo visto una buena herramienta a la hora de invertir, sin duda, Carlos. Así Hemos es. visto durante estos primeros minutos de presentación harta información, harto número, harto gráfico y mensajes bien relevantes. Si tú pudieras quedarte con 3 ideas centrales y las personas que nos están viendo pudieran recoger cuáles son esos 4 tips o 4 mensajes que deben considerar, ¿cuáles serían esos? Mira, Sofía, diría que hay tres mensajes bien centrales que hemos estado conversando. El primero es que en lo que va del año las rentabilidades nominales son buenas y esto es transversal a todos los multifondos. Ese es un primer mensaje bien importante. El segundo mensaje es que más allá de la mirada de rentabilidades de este año o del corto plazo, es importante que las evaluaciones se hagan en el largo plazo para lo que tiene que ver con rentabilidades y desempeño de ahorros previsionales, digamos. ¿Para qué? Para no tomar decisiones apresuradas. Hay que darle tiempo a las inversiones para no equivocarse, digamos. Y por último, creemos que la consistencia es un aspecto muy relevante en la selección del administrador y además los multifondos como alternativa de inversión son una buena alternativa en el largo plazo. Buenos mensajes entonces los que recibimos y tal como comentamos al inicio de esta transmisión, hemos ido recibiendo distintas preguntas que nos han ido dejando por el chat. Aquellos que todavía no nos hacen llegar sus preguntas los invitamos a hacerlo. Y ahora, Carlos, te voy a invitar a que vayamos pudiendo darle respuesta a cada una de estas dudas que nos han ido dejando nuestros afiliados y pensionados. Vamos. Quiero partir con la primera pregunta. Carlos, ¿existen eventos locales o internacionales que hayan tenido efecto en estas rentabilidades o en estos resultados que les mostramos a las personas en cuanto a los 7 primeros meses del año y también en el periodo a largo plazo? Ya vimos en la presentación que las rentabilidades de lo que va del año han sido buenas eh, y que no han sido producto de un activo específico, sino que más bien ha sido reflejo
de buenos desempeños de todos los activos y además de la buena diversificación de las carteras de inversión. En este año hemos visto que han pasado muchísimas cosas. Hemos tenido tarifas, guerras, planes de aumento de gasto fiscal, etcétera. Digamos, muchas noticias. Todas estas noticias, tanto internacionales como locales, de alguna manera impactan a los fondos de pensiones. Ahora, hay algunas noticias que impactan más a unos que a otros. Y aquí es donde uno empieza a diferenciar. Por ejemplo, eventos internacionales normalmente impactan más a los multifondos A y B por el lado de las inversiones en acciones internacionales. Los eventos locales y su efecto en las tasas de interés afectan más a los multifondos D y E, pero en general tenemos que los eventos ahí nos han impactado de manera transversal a todos los fondos. Es importante destacar, sí, el muy buen desempeño que han tenido las acciones locales, las acciones chilenas en lo que va del año, y esto también ha servido para apalancar la rentabilidad de los distintos multifondos. Carlos, por otro lado, Camila nos pregunta, ¿cuál sería la mejor estrategia para invertir para mujeres como ella, que se encuentran en un rango etario entre los 30 y los 40 años, pero ojo que es sobre los productos voluntarios? Es muy interesante la pregunta que hace Camila, porque en general siempre nos enfocamos mucho en la parte más obligatoria, pero la parte voluntaria es muy relevante y ahí, considerando que esta pregunta está enfocada en productos voluntarios, yo le diría que, mira, anclado en el fondo recomendado para la edad de la persona, en este caso Camila, que está entre 30 y 40 años, que sería un fondo, probablemente un fondo A o B, se podría mover en sus productos voluntarios hacia algún fondo adyacente, o de los fondos más cercanos, digamos, en línea con la tolerancia al riesgo que tenga. Entonces, si el multifondo recomendado para su edad, supongamos que es el multifondo B, y ella tiene un perfil más agresivo, de mayor tolerancia al riesgo, podría, por ejemplo, invertir el producto voluntario en el multifondo A. Ahora, si es de un perfil más conservador y desea diversificar su inversión, podría poner el producto voluntario en el multifondo C, que es el que ofrece en general una muy buena diversificación en comparación con todo el resto de los multifondos. Estupendo, entonces ahí Camila tiene su recomendación en particular. Por otro lado, Matías nos pregunta, más asociado al contexto que hoy día estamos viviendo, ¿cómo va a impactar a la rentabilidad, a los resultados de los fondos de pensiones y a los ahorros de las personas el nuevo sistema de fondos? Y con esto me imagino que se refiere a la llegada de los fondos generacionales con la puesta en marcha de la reforma de pensiones. Matías nos pregunta si esto le va a perjudicar, dado que no podría cambiarse de fondo. Sí, voy a recordar brevemente que a partir de abril de 2027 comienzan a funcionar este nuevo sistema de fondos, estos llamados fondos generacionales, donde las personas van a ser asignadas a uno de estos fondos según su edad, y no van a poder cambiarse de fondo para lo que corresponde a su ahorro obligatorio. En relación con el ahorro voluntario, y lo recalco porque es bien relevante esto también, ahí sí que van a poder elegir el fondo generacional que más les acomode según su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Por eso es muy importante estar bien asesorado para que la elección, en el caso de los productos voluntarios, sea la que más le acomoda a cada uno de los afiliados, en este caso a Matías que hizo la pregunta. Volviendo un poco a la pregunta, creemos que con respecto al impacto en las rentabilidades, creemos que el hecho de que las personas no puedan cambiarse no las va a afectar, ya que nosotros en el fondo como equipo de inversiones tenemos la obligación de ir moviendo las carteras de manera de tener en cada momento las inversiones adecuadas para la edad del afiliado presente. Esto nos va a permitir planificar mejor las inversiones e invertir en alternativas con mayor retorno esperado. Esta combinación va a ser o va a significar que sea algo bueno para los afiliados, que tengan un mejor retorno esperado en adelante y con eso mejorar también su pensión. Entonces ya hacíamos entonces el repaso de lo que va a ocurrir de cara a los fondos generacionales, tanto para nuestros ahorros obligatorios y para nuestros ahorros voluntarios.
Ahora María José nos hace revisitar lo relacionado a la cuenta obligatoria y ella nos pregunta si es conveniente dividir sus ahorros en dos fondos diferentes, Carlos. Sí, mira, no sé si las personas tienen total claridad de que esto se puede hacer o no, pero en realidad uno sí puede hacer esta división. Y creo que podría ser una buena alternativa si depende del objetivo. Si el objetivo es diversificar las inversiones, puede ser una buena alternativa. Muchas veces uno dice que no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta, digamos que en el fondo eso apunta a tener una mayor diversificación. Lo importante siempre es mantener la mayor proporción del ahorro en el fondo recomendado según la edad de cada afiliado. Tal vez las personas que tengan alguna formación en inversiones, que estén más atentas a la evolución de los mercados financieros, prefieran tener todo en un solo fondo y ellos poder moverse, digamos, pero para personas más alejadas de los mercados financieros, que quieren que sus ahorros crezcan en el largo plazo y desean estar más diversificados, dividir en dos fondos puede ser una muy buena alternativa. Carlos, al inicio de la transmisión ya veníamos conversando un poco en relación a que el escenario local o internacional efectivamente tiene un efecto sobre los fondos o sobre la rentabilidad y Jorge Jofré precisamente nos pregunta eso, pero relacionado a la puesta en marcha de la reforma de pensiones, ¿cómo afectará la Mm. reforma a la rentabilidad? Es una pregunta bastante buena la que hace Jorge, porque efectivamente uno puede entender que los afiliados tengan esas aprensiones de cara a lo que viene. Ahora, nosotros como equipo de inversiones en la FP Capital, el resto tanto por el lado regulador como el resto de equipo de inversiones, ya estamos trabajando en eso. Recordemos que estos son cambios que se van a ir dando no todos en el mismo momento, va a ser con una cierta gradualidad. Eh, otro antecedente ya fue, se conoce ya el nombre del consultor que va a asesorar al regulador en lo que es la determinación del nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones, de los fondos generacionales. Por lo tanto, se va avanzando a poco. La idea es no afectar las rentabilidades de ninguna manera. Lo estamos haciendo con bastante anticipación. Nuestro norte siempre ha sido no afectar los resultados de nuestros afiliados, que el cambio sea o la transición sea lo más fácil posible, lo más fluida posible. Por lo tanto, si seguimos en esta senda, yo creo que no deberíamos tener ningún problema en estas transiciones ni en este cambio hacia el nuevo régimen y los fondos generacionales. Durante la presentación, yo sé que tú nos mostraste un poquito el ranking y cómo estábamos posicionados, Mm. pero Claudia Mieres nos pide que en el fondo volvamos sobre eso y nos está preguntando cómo está posicionado en cuanto a rentabilidad AFP Capital respecto a las demás administradoras. Sí, mira, voy a volver un segundo. Este gráfico, o sea, el gráfico que probablemente se refiere Claudia. Em, sí, aquí no tengo los números, digamos, de rentabilidad, pero efectivamente este ranking, cuando yo digo que estamos en primer lugar, quiere decir que tenemos la mejor rentabilidad. Si estamos en segundo lugar, tenemos la segunda mejor rentabilidad. En general, a medida que uno va alejándose en estos periodos de tiempo de más largo plazo, como ya lo comentaba, estas diferencias que en un año pueden ser poco, cuando se van acumulando van generando diferencias que pueden ser más relevantes. Nosotros en general, al estar dentro de los primeros uno o dos lugares, con respecto al resto del sistema, le sacamos diferencias bastante considerables a algunos competidores, pues en algunos fondos podemos sacar en 10 años diferencias del orden de 8%, 10%, que son diferencias muy significativas, y esto es producto de cómo se va acumulando esto en el tiempo más que un año en particular. Entonces, en general, yo le diría que la mirada, tanto desde el punto de vista de ranking, que refleja la diferencia de rentabilidad, es bastante buena. Y ahí es donde también en la siguiente, yo ya lo comentaba en esta tabla que se muestra ahí, se ve como por un ahorro de 50 millones, uno, considerando las comisiones, uno también gana más en AFP Capital que en el resto de los competidores. Sí, de hecho, Franti Marín nos preguntaba precisamente por eso, Carlos, nos dice que la rentabilidad frente a la comisión, en el fondo sí es posible compararla a la hora de la toma de decisiones entre una administradora y otra, y es precisamente lo que tú nos acabas de mostrar en esa slide. Sí, o sea,
Es importante quedarse con el mensaje de que a medida que va aumentando mi saldo, digamos, mi stock acumulado de ahorro previsional, cada vez pasa a ser más importante la comisión, o sea, la rentabilidad versus la comisión. Porque la comisión de alguna manera está calculada sobre una renta determinada que incluso para rentas más altas tiene un tope. Pero el stock va creciendo y no tiene tope. Entonces, una diferencia de un 1% sobre un stock relativamente importante, más que compensa la diferencia en comisiones que yo puedo estar pagando entre una alternativa y otra. Precisamente, Carlos, hoy durante la tarde circuló la noticia de la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y ya veníamos conversando durante esta transmisión que habían efectivamente hitos locales e internacionales que podían tener relevancia, y Claudio González nos pregunta sobre eso. ¿Tiene algún efecto este tipo de noticias sobre la rentabilidad de los fondos de las AFP? Mira, por el momento, hoy día, bueno, esto se supo a media mañana, eh, hoy día no hemos visto un efecto muy considerable. Hubo un pequeño aumento en el tipo de cambio, en el dólar, digamos, luego de la noticia. Eh, pero en general en los activos más locales por el minuto no hemos visto grandes efectos. Obviamente está una noticia en desarrollo, recién se acaba de nombrar al sucesor del ex ya ministro de Hacienda. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va desarrollando. Recordemos que hay dos temas, o más temas, pero hay un tema bien relevante que viene ahora, que es todo el tema de la discusión de la ley de presupuesto para el próximo año, y eso en función de cómo se vaya dando esa discusión y los cumplimientos de déficit y de otros tipos de financiamiento que también están en discusión en el Parlamento, nos van a ir dando más luces de si esto es o no algo demasiado importante, pero en minutos estamos cautos, estamos viendo qué va a pasar. El tipo de cambio al parecer es el que primero ha reaccionado, no hemos visto grandes reacciones en el resto de los activos por el momento. Seguimos monitoreando entonces cómo se va a ir Por supuesto. dando ese efecto. Yanina Requena nos pregunta, Carlos, ella tiene 50 años, se está preguntando si corre mucho riesgo, ya que aparentemente está en el fondo A. ¿Cuál es la recomendación para ella? Bueno, la recomendación en general es siempre estar en el fondo adecuado para la edad de cada uno de los afiliados. ¿Y por qué? Básicamente porque los fondos, nosotros los estructuramos para el largo plazo. Entonces, los fondos están estructurados para que de alguna manera renten más o menos, o renten lo que debiesen rentar en un horizonte de mayor tiempo en el caso de los fondos más de personas más jóvenes, y en un horizonte de menos tiempo en los fondos de personas de mayor edad o más próximas a la pensión. Entonces, siempre es importante estar o en el fondo recomendado o en un fondo lo más cercano posible al fondo recomendado, para no correr riesgos innecesarios. Muchas veces los mercados se mueven y tenemos movimientos que pueden ser transitorios de corto plazo, pero muchas veces hay personas que no tienen la posibilidad de esperar este largo plazo que nosotros hablamos siempre para ver la recuperación en sus fondos. Así que la recomendación es siempre estar en los fondos más adecuados a su edad. Carlos, recién hablábamos un poquito del escenario político y Lisette Méndez precisamente nos pregunta sobre ello. En noviembre tenemos elecciones presidenciales en Chile y ella se pregunta cómo se proyectan los fondos de inversión nacional con este escenario. No sabemos qué va a pasar, digamos. Obviamente que esto, lo que pase a fin de año puede tener un impacto en los distintos multifondos, principalmente por el lado de los activos locales. Recordemos que tanto las acciones como el dólar y las tasas, digamos, los instrumentos de renta fija, se van a tener algún movimiento en función de cuál sea el resultado que tengamos a fin de año. Hoy día lo que sabemos es lo que muestran de alguna manera las encuestas. Algo de eso probablemente ya se ha traspasado a algunos activos, como les comentaba. El IPSA, las acciones chilenas en el año van en torno al 30% de rentabilidad en pesos. Eso ha impactado de manera bastante positiva a los fondos de pensiones.
Hacia adelante vamos a ver cómo las noticias se van a ir dando, pero sí que puede haber algún impacto adicional en función de cuál sea el resultado y cómo el mercado también considere estos resultados para las rentabilidades futuras. Carlos, también nos preguntaba Oscar, en relación a la rentabilidad que tú nos mostraste a lo largo de la presentación, si en el fondo eran los mismos resultados que él podía visualizar en el ahorro voluntario, ya sea en una PB, en una cuenta 2, o si efectivamente los datos que estábamos mostrando eran exclusivamente asociados a la cuenta obligatoria. Sí, mira, hay dos cosas. La tabla, a ver, cuando yo mostré los rankings, eso está asociado a el ahorro obligatorio. Cuando las rentabilidades que mostré al comienzo también está asociado al ahorro obligatorio. En el caso de los productos voluntarios, APB, cuenta 2, ahí el cobro es distinto. Tienen un cobro por saldo. En el caso del ahorro obligatorio, el cobro es por la cotización, digamos, a las personas que cotizan, se les descuenta, pagan de su sueldo, digamos, la comisión, por lo tanto no hay un cobro asociado al saldo administrado, pero sí en los productos voluntarios. Entonces ahí hay una ligera diferencia en rentabilidad. La rentabilidad de los productos voluntarios es un poco menor que la rentabilidad de los productos del producto obligatorio, pero siguen siendo rentabilidad muy buena y bastante importante. Sí. Y en el caso del ejemplo de cuánto ganaba, de una persona que ganaba 1 millón, cuánto más ganaba acá versus el resto, eso de alguna manera considera las comisiones, pero está pensado en el ahorro obligatorio. Súper buena explicación, Carlos. Mira, Natalia Torrejón nos está invitando a quedarnos a conversar en cuanto al ahorro voluntario. Ella nos pregunta, ¿a qué edad se recomienda tener una APB? ¿Es mejor tener una cuenta 2, por ejemplo, para una persona que hoy día tiene 35 años? ¿Se recomienda más una APB? ¿Cuál es la recomendación para Natalia? Mira, excelente pregunta. Yo diría que la recomendación tiene que ver primero con el horizonte de inversión que yo quiera tener y con para qué lo quiero hacer. Cuando yo quiero tener un ahorro con fines previsionales, con fines de pensión, cuando yo cumpla 60 o 65 años, obviamente que el APB es el instrumento, más que los APB tienen ciertos beneficios tributarios en función de los tramos de cada una de las personas, así que puede ser también importante ganarse ese beneficio. Eh, pero si yo quiero tener los fondos o los multifondos también pueden ser utilizados como instrumento de inversión. Yo les mostré cómo era la rentabilidad en comparación con un depósito a plazo, por ejemplo, o en comparación con los movimientos de la inflación, que también habían sido buenas rentabilidades. Entonces, si es que mi objetivo de inversión es un proyecto de aquí al corto plazo en que necesito tener los flujos de vuelta, pero tener algo que me rente una cierta cantidad, también la cuenta 2 puede ser una buena alternativa pensando en un objetivo más de corto plazo y de inversión, no tanto con un objetivo de muy largo plazo y previsional. Entonces, en ese sentido, la idea es utilizar los multifondos para el fin que uno más prefiera, digamos, y más le acomode. Ahora, en general, el objetivo nuestro como equipo de inversiones es siempre pensar en el largo plazo y en planificar también que estos sean ahorros más previsionales. Bueno, aprovechamos de recordarle a las personas que están conectadas que todas las preguntas que no alcancemos a resolver en vivo, que Carlos no alcance a responder en este espacio, van a ser abordadas posteriormente por el área de servicios de AFP Capital, y es importante mencionarlo porque estamos revisando hartas preguntas y en honor al tiempo probablemente no las vamos a alcanzar a revisar todas. Nos vuelven a consultar, Carlos, sobre los fondos generacionales y creo que Ujú. sería relevante quizás reforzar cuándo va a empezar la implementación de los fondos de pensiones. Y Emilia precisamente nos pregunta si va a cambiar, por ejemplo, la estimación de pensión con la llegada de los fondos generacionales. Sí, bueno, a Emilia, efectivamente, los fondos generacionales es un cambio importante en el actual esquema que tenemos de multifondos, pasar a fondos generacionales. Esto parte el 2027, está planificado en el mes de abril para que se dé el comienzo de estos fondos. Ahora, cómo van a quedar compuestos estos fondos, cuántos van a ser, todos esos detalles aún no está claro. Recién hace una semana o una semana atrás
salió el consultor que se adjudica esta asesoría que, hace que va a tener el regulador para poder determinar la composición y el número de estos fondos generacionales, en el fondo el régimen de inversión nuevo. Ahora, en términos de rentabilidad, creo, Sofía, que era también lo que consultaba, ¿verdad? Sí. En términos de rentabilidad, nosotros sí esperamos que esto sea un aporte para la construcción de las futuras pensiones. Creemos que el hecho de dejar a los equipos de inversiones ir moviendo los portafolios de manera más ordenada y en función de un objetivo de pensión específico nos va a permitir aprovechar ciertos premios por liquidez, ciertos activos que tienen mayor retorno esperado en el largo plazo de mejor manera. Y todo eso en conjunto con el aumento de cotización, en conjunto con todas las disposiciones que están también en la nueva reforma, nos debería permitir aumentar las tasas de reemplazo y las pensiones de las personas. Todavía queda tiempo entonces para ir entendiendo y para que lleguen las definiciones restantes entonces en cuanto a cómo se van a implementar los fondos generacionales. Así es. Carlos, Alexander nos pregunta cómo afecta la inflación y las tasas de interés a los distintos fondos. Mira, aquí cuando hablamos de tasa de interés e inflación, que están muy conectados, básicamente nos estamos refiriendo a los fondos que tienen más renta fija. Voy a pensar en que la pregunta de Alexander se refiere a la inflación nacional, digamos, chilena, las tasas de interés chilenas. Y ahí los multifondos que están más expuestos al riesgo inflacionario, a las tasas de interés, son el multifondo D y el multifondo E. O sea, en el caso del multifondo E, un 80 o 85% de esa cartera es de exposición a la inflación. Ahora, la inflación no necesariamente tiene un impacto negativo porque los instrumentos que están presentes en el fondo están expuestos a esa inflación. O sea, cuando la inflación sube, el fondo gana por esa subida. Lo que pasa es que cuando la inflación sube, las tasas de interés también suben. Y eso es lo que genera un impacto negativo que de alguna manera compensa esto. Pero en general, para responder específicamente la pregunta, el fondo multifondo D, multifondo E son los fondos que están eh, mucho más expuestos a riesgo inflacionario y tasas de interés local principalmente, pero también tasas de interés e inflación en el exterior. Carlos, Juan Schwartz nos pregunta, ¿hay que estar en algún fondo determinado previo a la implementación de los fondos generacionales? ¿Hay una recomendación desde el fondo más adecuado? Yo diría que volver un poco a lo mismo. El fondo recomendado, si uno está en el fondo recomendado para su edad, probablemente el nuevo fondo generacional que exista puede ser distinto, pero no debería ser radicalmente distinto a el fondo en que uno está ahora, digamos. Entonces, en ese sentido, si uno está en el fondo adecuado hoy día para su edad, cuando haga la transición al fondo generacional, va a ser un poco más suave esa transición, no se debería notar de manera tan importante, creo yo. No sabemos todavía cómo van a quedar los fondos generacionales, pero creo que no debiese ser un gran impacto en ese sentido. Por lo tanto, si es una recomendación, yo le recomendaría, como siempre, estar en el fondo recomendado para su edad. Estupendo, entonces. Carlos, hablábamos ya de cómo nos fue en los primeros 7 meses del año. Sin duda queda todavía tiempo por delante. ¿Cuáles son las perspectivas que vemos de cara al cierre del 2025? Efectivamente, esta primera parte del año, estos primeros 7 meses han sido bastante positivos para los fondos de pensiones, para todos los fondos de pensiones, como ya lo vimos. Estas rentabilidades están en el rango o relativamente cercana a un año promedio de rentabilidades, no a los mejores años, pero sí a un año normal. Por lo tanto, hacia adelante, yo creo que lo que nosotros estamos esperando es una rentabilidades positivas. Creemos que los eventos, si los eventos se desarrollan de la manera esperada en el mundo, creo que podríamos tener algunas rentabilidades más positivas, digamos, mejores resultados creo que llevamos hasta ahora. Ahora,
tampoco creemos que, que sea un año donde las rentabilidades van a ser 2 o 3 veces lo que ya llevamos, porque ya son buenos niveles de rentabilidad. Entonces esperamos mayor estabilidad lo que falta del año y rentabilidades positivas, a terminar con buena rentabilidad de todas formas este año. Buenas perspectivas entonces para lo que queda del 2025. Como ya les comentábamos desde un inicio, hemos recibido muchas preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no nos es posible resolver cada una de ellas, pero de todas maneras todas van a ser abordadas por el área de servicios de FP Capital una vez finalice este conversatorio. Carlos, agradecerte por el espacio, por la conversación, también agradecerles a las personas que hoy día nos acompañaron, nuestros afiliados, nuestros pensionados, comentarles que al igual que este espacio vamos a seguir realizando nuevas instancias. Sabemos que para ustedes es importante contar con información sobre sus ahorros, sobre la reforma y sobre todas las temáticas que están relacionadas con ellos, así que los vamos a ir invitando y les vamos a ir avisando cuando eso ocurra. Les deseamos una buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.